he estado súper dispersa en muchos sentidos, pero también como muy feliz porque estoy como enfocándome en vivir. Y eso tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas, así que te pido disculpas. Bueno, yo tenía rato desde que vivo en México, como que cada vez que iba a Venezuela quería como hablar de este tema, hablar de las diferencias entre ser mujer y hombre en un mundo como el que vivimos, esos techos de cristal y esas paredes de cristal que tantas veces las mujeres nos encontramos cuando queremos hacer roles que no son roles como los que se espera de nosotros o los que culturalmente son los más comunes, sino que cuando queremos hacer algo diferente, de repente empezamos a darnos cuenta de que hay muchísimos muros transparentes que nos limitan, muchísimas estructuras que no nos permiten avanzar, crecer, expresarnos, y que son estructuras que son invisibles, o sea, que existen, pero que no se ven. Y por eso son tan difíciles nombrarlas y hablarlas y por eso es tan difícil para mucha gente que no sea mujer y que no quiera ejercer roles que salgan fuera de lo común, verlo, ¿no? Y reconocer la problemática que hay. Yo justamente también, estando en México, fue que empecé a darme cuenta de que muchas cosas de las que he vivido en mi vida no eran normales, que las hemos normalizado y que las hemos callado y que todas de alguna manera hemos aprendido a vivir con eso y a olvidarlo o a pretender que no pasó o ponerle otro nombre o justificarlo, etcétera. Y bueno, obviamente todo este tema y todas las luchas que hay en México, tanto que ya, digamos, han llegado a legislar y etcétera, por la problemática de género y la violencia de género que hay en México, pues todo ese tema, todo esto me ha sensibilizado muchísimo. Y yo tenía rato queriendo que en Venezuela se hablara de este tema, porque digamos, las brechas entre los géneros se expresan en muchas cosas. A veces se expresan en violencia, a veces se expresan en abuso, pero a veces se expresan simplemente en marginalizaciones, simplemente se expresan en falta de presencia, visibilidad, reconocimiento del trabajo, del talento y muchísimas cosas. Por ejemplo, la brecha de salario, la brecha salarial, las responsabilidades, digamos, culturales que le tocan a la mujer por encima de las que le tocan los hombres. Y bueno, cada vez que yo hablaba de este tema con venezolanos, como que todo el mundo me decía como, no, pero es que en Venezuela mandan las mujeres y tal. Y a mí me parecía siempre muy curioso porque en verdad no es que mandan las mujeres, sino que en la mayoría de las casas hay una ausencia de la figura masculina en lo emocional y en el cuidado, ¿no? de los miembros de la familia. O sea, en verdad mandan las mujeres porque las mujeres les toca la responsabilidad de todo, les toca mantener, ser mamás, ser papás, dar amor, cuidar a los mayores, a los más chiquitos, y por eso es que las mujeres mandan, pero en verdad hablas de la ausencia y al mismo tiempo a mí siempre me pareció muy curioso que a pesar de que pues la mayoría, lamentablemente, de los hogares en Venezuela pues no cuentan con una figura paterna, una figura masculina que emocionalmente esté disponible. En todas las casas, a pesar de que, entre comillas, reinan las mujeres, bajo esto que te estaba contando, hay como una especie de anhelo del hombre que no está, como una especie de añoranza por esa autoridad del hombre que solo la ejerce, digamos, a veces a través de la violencia y de extrañarlo. Pero bueno, ya me estoy desviando de lo que yo te tengo que responder. Pero bueno, cuando empieza, pues, la ola o las denuncias masivas en redes sociales que empezaron además en el mundo de la música, y claro, yo tenía rato hablando de esto, yo tenía rato hablando de cómo la cultura hace que todos se vuelvan o nos volvamos cómplices de abusos, de microabusos, que no son tan micros, lo que pasa es que se llaman micro porque en verdad son invisibles,
de pequeñas prácticas que marginalizan y que marginan y que excluyen a la mujer, digamos, dentro de las figuras de autoridad, y demasiadas prácticas pues que yo misma he vivido por ser mujer, por ser creadora, por ser artista y por ser líder. Cuando empiezan las denuncias en el mundo de la música, pues Ela Brick, Linda Briceño, se comunica, empieza a hablar con todas, y empezamos todas a hablar y empezamos a llamarnos como que, porque claro, todas nos sentíamos profundamente tocadas y afectadas por todo lo que estaba pasando, y de repente uno empieza también a revisar su historia emocional, su historia afectiva, su historia de experiencias dentro del mundo de la música y dentro de digamos, el camino emocional que uno vive, las parejas, los amigos, etcétera. Y de repente empezamos a hablar y a darnos cuenta de que, wow, qué loco que todas hemos vivido experiencias de abuso, de violencia, y todas hemos decidido callarlas o negarlas o justificarlas o jugar como si nunca hubiese pasado o reírnos como si fuera un chiste o etcétera. Porque en parte también socialmente era lo que se esperaba de nosotras. Si nosotros hablábamos desde la molestia, me pasó, por ejemplo, que algunas veces dije que eso no me parecía o que no estaba bien, más bien se burlaban de mí o me decían que yo era una loca, que me creía, que era una exagerada, que yo, en fin. Entonces, bueno, efectivamente me estoy desviando horrible. Se ve que ya te voy a mandar la foto de donde estoy para que espero me comprenda un poco. Pero bueno, empezamos a hablar entre todas y nos damos cuenta de que no había un espacio seguro en Venezuela para que las víctimas de abuso, de violencia de género, se expresaran desde un lugar amoroso, desde un lugar receptivo, desde un lugar donde se sintieran que nadie las iba a juzgar, que nadie iba a dudar de sus experiencias y de sus percepciones, que nadie les iba a hacer gaslighting y negar su realidad y sus vivencias, sino que íbamos a abrazarlas, a apoyarlas, a escucharlas, a empatizar con ellas y básicamente a decirles que yo te creo, ¿sabes? Porque culturalmente, pues cuando uno habla de esto, uno dice de estas cosas, pues nadie te cree, en verdad, y por eso es que la mayoría hemos decidido quedarnos calladas, pero queríamos hacer un espacio que fuera seguro, un espacio donde de verdad estuviera la sororidad, la receptividad, la empatía y la seguridad, porque en verdad muchas veces es miedo, miedo a que nadie te crea, miedo a que te aísles más, miedo a que te aíslen, miedo a que te agredan, miedo a que te hagan gaslighting y básicamente te hagan dudar de tu realidad y te hagan sentir culpable, loca, etcétera. Y entonces, bueno, empezamos a hacer este movimiento de Yo Te Creo Venezuela, para ofrecer un espacio seguro y para ofrecer un espacio donde la conversación pudiera existir y donde las víctimas o las sobrevivientes sintieran que tenían un lugar de libertad y de seguridad, donde sentirse acompañadas, donde sentirse escuchadas y donde pudieran a través de la red y a través de sentirse acompañadas ir sanando pues el dolor, el trauma y todos los sentimientos que uno vive cuando sufre de violencia, de abuso emocional, psicológico, físico, etc. Pues también queríamos hacerlo como un espacio educativo para evitar que esa práctica milenaria que se ha instaurado en todas las sociedades como una cosa normal, se ha normalizado, pues parara, porque entre más todos sepamos, entre más se hable, entre más los hombres estén educados, entre más las mujeres estén educadas sobre estos temas, pues menos van a pasar. Y la idea del espacio de Yo Te Creo Venezuela es hacer una plataforma que proteja y que permita que al abrir la conversación y al hablar de estas cosas, pues cambiemos el futuro y cambiemos las prácticas que socialmente se han ido llevando. Sí, obviamente la idea de este movimiento y de estas conversaciones que se empiezan a hablar y que se empiezan a exponer es replantearnos como los hábitos culturales que todos tenemos, que mujeres y hombres tenemos y que hemos repetido de generación en generación y que no son lo más sano ni son lo más justo,
ni aportan en verdad fortaleza a la sociedad, ni libertad, ni sensación de seguridad, sino que son prácticas que muchas veces destruyen a las personas por dentro. Obviamente, pues hace falta, yo espero que todo esto que ha pasado con el movimiento Yo Te Creo Venezuela, con todas las denuncias y con todas las personas que se han atrevido a alzar la voz, es que esto genere un espacio de encuentro, un espacio de conversación donde todos nos cuestionemos nuestros hábitos emocionales, nuestros hábitos afectivos, nuestras formas de pensar, nuestros chistes, lo que compartimos en los grupos de WhatsApp. Por ejemplo, que efectivamente los hombres revisen cómo ha sido esa masculinidad que les ha sido enseñada y que ha sido practicada como sin conciencia, que las mujeres también revisemos lo que significa ser mujer y lo que no podemos permitir, que socialmente haya también un nivel de conciencia mayor, que de alguna manera la sociedad no proteja y no se vuelva cómplice y no como que no esconda los trapitos sucios, sino que más bien la sociedad pues se muestre como más clara en el mensaje de que el abuso, sea de la forma en que sea, está mal. Emocional, psicológico, físico, el abuso está mal. Nadie tiene derecho a utilizar su poder para aprovecharse de los demás. Nadie tiene el derecho de aplastar la dignidad de otro. Nadie tiene el derecho de chantajear, de manipular, de jugar y utilizar, digamos, su poder, su fuerza, su influencia, su dinero, lo que sea, para imponerse sobre los demás. Yo siento que es muy importante que este proceso que ha sido tan duro sirva para que todos empecemos a revisarnos. O sea, hay unas páginas buenísimas, por ejemplo, hay una página que yo sigo que me encanta en Instagram que se llama De Machos a Hombres, que es una página justo que le habla a hombres para empezar a replantear cosas que antes no nos parecían raras, porque claro, el problema con los hábitos y las prácticas sociales es que nosotros no cuestionamos esas prácticas a no ser que veamos otras distintas, a no ser que veamos otras dinámicas, pero usualmente nadie se pregunta por qué yo hablo así, por qué tengo el humor que tengo, por qué pienso así, por qué me dirijo a las personas así, por qué me comunico de esta manera. Nadie se lo plantea, o sea, uno lo hace y lo repite, así lo ha hecho y ya está. Pero además hay muchas sutilezas en este tema. Por ejemplo, cuando empezamos a revisar de forma consciente por qué si el mundo en general y Venezuela tiene un porcentaje poblacional de 51% de mujeres y 49% de hombres, esa relación porcentual no se repite en todas las áreas. ¿Cómo es posible que nosotros veamos, por ejemplo, un festival de cine y hayan puros hombres directores? ¿Cómo es posible que nosotros vayamos a un festival de música y haya solo un grupo donde cante una mujer y no se repita, digamos, ese patrón que debería ocurrir en todas las áreas, en la política, en la ciencia, en el mundo académico, en los colegios, en las empresas, en todos los estratos del poder? ¿Cómo es posible que a pesar de que la población es 51% mujeres y 49% hombres, esa relación porcentual no se repita en todas las áreas, que es lo que debería ser lógico? Cuando eso pase, pues podremos decir todos con orgullo que la brecha de género se ha reducido bastante. Y de alguna manera todos nos hemos normalizado que cuando pensemos, dime un científico famoso, dime un arquitecto famoso, dime a alguien famoso, no tengamos referentes de mujeres, justo por cómo ha sido la sociedad. Y eso es algo que tenemos que empezar todos de forma consciente a abrir nuestra mente para empezar a darle visibilidad al trabajo de mujeres, a las narrativas de mujeres, porque el mundo realmente se ha perdido. Justo por la dinámica de poder del mundo, se ha perdido toda una posibilidad y una sensibilidad a la hora de contar historias, de pensar, de desarrollar proyectos, de avanzar como sociedad.
y nos hemos privado socialmente por la dinámica de poder que la sociedad ha tenido, de toda una perspectiva, de toda una sensibilidad, de toda una manera de pensar y de ver y de todas esas diversidades, además, que significa lo femenino. Y bueno, yo siento que es momento, y estas cosas, cuando pasó, por ejemplo, el movimiento Me Too en Estados Unidos, son momentos donde son sacudones que básicamente exponen una problemática que existe y digamos, todo el tema de los abusos y las denuncias simplemente son un síntoma de un problema que es mucho más profundo. O sea, es un problema cultural, no es un problema de hombres versus mujeres, sino que es un problema cultural y es un problema cultural de poder, y por eso se habla de patriarcado, y es un problema cultural de hábitos sociales, y por eso se habla de machismo, y no significa que el machismo solo lo tienen los hombres, para nada. El machismo está en hombres y en mujeres porque es un problema cultural. Entonces, claro, todo esto lo que expone es que hay una problemática gigante que se manifiesta en lo pequeño, en lo micro, y se manifiesta en lo macro. Y lo importante de estas cosas es que esto nos sirva para ser de verdad mejores sociedades, mejores individuos, que a la vez podamos construir mejores sociedades más justas, donde las niñas no tengan que tener miedo por ser niñas, donde los niños no tengan que sentir el peso de lo que la sociedad espera de ellos, que si no pueden llorar, que si tienen que ser los proveedores, que si no sé qué, no pueden tener miedo. O sea, son cantidades de cosas que todas estas problemáticas exponen. Y yo creo que en verdad es bueno que haya momentos donde se hable, se abran esas heridas y se saque todo el pus que hay que sacar y que se limpien esas heridas para que de verdad podamos vivir en sociedades más justas. Yo quisiera, por ejemplo, para mis sobrinas, que ellas no tengan que vivir cosas que yo he vivido y que ya hoy reconozco que no estuvieron bien, que no fueron correctas y que bueno, que me causaron sin duda dolor y que son cosas que yo no quisiera, simplemente que mis sobrinas por ser mujeres tuvieran que vivir y no quisiera que más nunca ninguna niña ni ninguna mujer tuviera que vivir. Entonces, bueno, sí, el movimiento Yo Te Creo es básicamente para hacer este espacio seguro y para abrir la conversación y replantearnos, ¿no? Como sociedad, como individuos, como venezolanos, las cosas que estamos haciendo bien, las cosas que estamos haciendo mal. Y yo siento además que esta problemática del abuso de poder en los géneros también se expone en el tema político. O sea, si nosotros fuéramos sociedades donde el abuso estuviera socialmente, nadie quisiera tolerarlo y fuera una cosa que nadie tolerara, no creo que tuviéramos la problemática política que tenemos ahora. Yo creo que hablando de lo que hablábamos antes, yo también quise romper como con las propias cadenas del personaje de artista que yo he creado, y quería también demostrarme que yo puedo ser lo que quiera, ¿sabes? Y como que podía romper con mi propio personaje artístico. Y habla también del tema de la libertad. O sea, quiero sentirme libre de poder expresarme y ser lo que yo quiera. Y ahora, pues ha pasado tiempo, soy más adulta, y como que en verdad siento que he abrazado como mi cuerpo y he abrazado mi sensualidad y mi fuerza y mi feminidad también, desde una expresión de mi libertad, ¿sabes? De que yo puedo hacer lo que me da la gana, y lo hago por mí, lo hago porque quiero, porque me da la gana, y eso también es poder, ¿sabes? Como el permitirme explorar, el permitirme romper con lo que soy, también es un acto de rebeldía y un acto de libertad. Y la verdad es que últimamente, o sea, sé que esto va a sonar súper raro, pero me he sentido divina. Me he sentido divina y me siento como dueña de mi cuerpo y dueña de mi sexualidad y dueña de mi placer, y eso obviamente se va a ver. Y puede que la gente se sienta mal porque no es lo que esperan de mí, pero
también me encanta liberarme de esa expectativa que se espera de mí, ¿no? Me encanta liberarme y me encanta hacerlo porque quiero. O sea, como que siento que a las mujeres en general y yo, ya hablando muy en lo personal, como que nos han enseñado tanto siempre a querer caer bien, a querer gustar, a querer estar pendiente de lo que necesitan los demás, lo que quieren de los demás, lo que se espera de nosotros, que el hecho de romper con eso, de simplemente romper con lo que se espera de uno, me encanta, me hace sentir demasiado libre y me hace sentir demasiado poderosa y me hace sentir que estoy conectada conmigo y que no es un tema donde ya los demás importan, sino importa lo que yo quiero, importan mis búsquedas, importa mis necesidades. Ya no es un tema de gustar, de hacer las cosas para gustar, sino hacer las cosas porque me da la gana. Al yo ser venezolana, cualquier música que yo haga, pues va a ser venezolana. Yo siento que lo venezolano, digamos, actúa, sí, a través de mí, porque bueno, yo soy lo que soy gracias a mi país. Y todo lo que he aprendido, todo lo que he escuchado, todo lo que he reído, lo que he gozado, lo que he llorado, también se lo debo a mi país. Y yo espero poder ser una embajadora que ponga el nombre de Venezuela en alto y que pueda mostrar las cosas hermosas y la belleza por encima, el horror, la tragedia y la desesperanza. Yo siento que llevo adentro como la alegría y lo tropical, pero también la nostalgia, la tristeza, la pérdida. Yo siento que puedo bailar y que al mismo tiempo puedo hacer canciones de despecho. El 4 es mi gran compañero, en ese sentido, pues puede que yo sí sea, no sé, como que si haga música venezolana nada más porque utilizo el 4, pero también hay personas en México que utilizan el 4 venezolano y para ellos no significa lo mismo quizás, ¿no? Pero bueno, yo he tratado durante toda mi carrera de utilizar el 4 como un elemento que me distingue y yo siento que es un instrumento que amo, que me ha acompañado tanto, que me ha enseñado tanto, que me ha permitido expresarme y que ha estado ahí para mí en mis buenas y en mis malas. La verdad es que el 4 ha sido mi compañero en demasiadas aventuras. Yo siento que yo soy una curiosa y que siempre estoy buscando explorar, jugar, descubrir. Siempre estoy tratando de conocer nuevos sonidos, de buscar nuevas sonoridades, nuevos colores. Y yo siento que yo soy una creadora, más que representar, digamos, banderas o yo siento que yo soy una creadora y puedo ser una creadora venezolana, pero también puedo ser una creadora del mundo, ¿sabes? Y una ciudadana del mundo y siento que ahora, por ejemplo, estoy en la parte norte de Nueva York, estoy en el estado de Nueva York rodeada de árboles de pino y de un lago precioso y de un atardecer que está increíble ahorita y eso que escuchas es el agua. Y siento que todos los lugares a los que voy de alguna manera me cambian, pero al mismo tiempo como que en donde estoy percibo mi identidad diversa también como más fuerte, ¿no? Y sí, me imagino que yo pues siempre haré nuevos sonidos de la música venezolana por ser venezolana. Pero en verdad yo quisiera que se hablara de mí como una líder creadora, o sea, como una persona que habla de ideas, como una persona que todo el tiempo está experimentando, está buscando conectar, está buscando generar narrativas emocionales que nos hagan sentir como más juntos, más conectados. Yo me siento como una cuentacuentos, ¿sabes? Y a través de mi música y a través de mi pintura y a través de mis cortometrajes y yo siento que lo que hago es contar historias que nos recuerden que en verdad estamos más conectados de lo que creemos y que dentro de las diferencias hay básicamente humanidad.